Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, un ejercicio de curvas. Dice, se asigna la curva que va de menos pi a pi a R3 definida con sigma de t, en la primera componente t, en la segunda componente coseno de t, en la tercera seno de t. Con densidad, entonces tenemos una curva, que haga un alambre, y este tiene densidad en el punto x y z como x al cuadrado mayor cuadrado más z cuadrado. Entonces dice, calcule la masa total de la curva, del alambre, y calcule la coordenada x y z del centro de masa. Entonces, primero calculamos A. Sí. Y A es sencillo de calcular. Nosotros sabemos que la masa siempre va a ser integral sobre el cuerpo que estemos trabajando, el cual queremos calcular la masa, por la densidad. ¿Listo? Que en este caso es diferencial de longitud de arco, pues porque estamos trabajando con una curva. Entonces la fórmula de esta integral, ustedes saben, es la integral del punto del intervalo donde se esté moviendo la partícula. En este caso es menos pi pi. La densidad no se pone en términos de x y z, sino se pone en términos de ¿qué? La curva. Entonces nosotros sabemos que la densidad es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, pero x es t al cuadrado, y es coseno al cuadrado y z es seno al cuadrado. Por el longitud de arco, que el longitud de arco es la norma de la derivada prima de t de t. Listo, ahí más o menos lo pongo. Listo, entonces comenzamos a calcular la derivada, o sea la aceleración, más bien, empezando con la derivada. Y la derivada de esta cosa sería la norma, derivamos esto, la derivada primera es 1, la segunda es menos seno de t, y la tercera es coseno de t. Entonces, ahí ya quedó calculada la derivada, y necesitamos calcular la rapidez, que es la norma. Bueno, antes que nada, una vez ponemos que esto, coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t, es 1. Entonces podemos sacar a reemplazar esto por t cuadrado más 1. ¿Cierto? Y la norma de esto, de hecho, es la raíz de 1 al cuadrado más seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Pero seno al cuadrado más coseno al cuadrado, otra vez, es 1. Así que esto, de hecho, es raíz de 2. Y la masa, entonces, va a ser igual a la raíz de 2 por la integral de menos pi a pi de t cuadrado más 1 de t. ¿Listo? Es una integral bastante sencilla de calcular. Integramos. La integral del cuadrado es t al cubo sobre 3. De 1 es t. Todo evaluado entre menos pi y pi. Y entonces esto nos da raíz de 2 por, evaluando, nos da pi al cubo sobre 3 más pi menos pi al cubo, si se fijan, porque el menos puede salir del cubo sin ningún problema, es una función impar, menos, por este menos, por definición, de menos pi. Listo, y entonces para conveniencia nuestra, entonces ahí ya tenemos calculada la masa, y para nuestra conveniencia vamos a borrar algunas partes de acá, pero lo dejaremos porque las siguientes integrales, de hecho, tenemos que seguir integrando a ρ de la longitud de arco, y lo que me gustaría dejar notorio es esta igualdad de aquí. Cuando ustedes desaparezcan de aquí para adelante en este ejercicio, si quieran calcular, ustedes van a tener que constantemente poner cuánto es ρ en términos de t sobre la curva, y eso es de hecho esto, t cuadrado más 1, porque fue lo que calculamos. Y el diferencial de longitud de arco también lo tienen que poner.
que si se fijan es raíz de 2 de t. Entonces constantemente tendremos que estudiar raíz de 2 de la integral de menos pi a pi. Esto lo vamos a usar constantemente, como ya van a fijarse cuando comenzamos a calcular las coordenadas del centro de masa. Y también tenemos por estas cuenticas que esta masa de hecho es de raíz de 2. Este más este de hecho es esto más esto suma 2 veces. Entonces esto de hecho, la masa es de hecho 2 raíz de 2 por pi al cubo tercios más pi. Y esta igualdad la necesitaremos constantemente y es la respuesta de A. Ahora, para calcular B, pasamos a la siguiente parte del ejercicio, que es B. Nos piden calcular la coordenada X y la coordenada Z del centro de masa. Y pues ustedes tienen por fórmula que la coordenada X del centro de masa es 1 sobre la masa, 1 sobre este numerito, pero que no lo voy a dejar expresado para facilitar espacios, masa, de la integral de sigma de X por la densidad diferencial de longitud de arco. Y por eso no les borré esto, pues porque yo ya sé que 1 sobre la masa de la integral sobre sigma va de menos pi a pi, ¿cierto? De X toca cambiarlo a términos de t, pero X es t veces la densidad, pero la densidad ya la tengo aquí calculada. No tengo que volver a poner x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, yo ya sé que es t cuadrado más 1. Y el diferencial de longitud de arco también lo tengo calculado, es raíz de 2 por dt. Entonces yo puedo poner aquí raíz de 2 por dt. ¿Sí? Teniendo así estas igualdades que de hecho necesito constantemente. En la coordenada z también lo voy a necesitar. Y de manera muy sencilla, de hecho, podemos integrar esto. Esto queda 1 sobre la masa de la integral de menos pi a pi de t al cubo más t. Como acá la raíz de 2 de t. Sin embargo, fíjense en que estas son funciones impares, ¿sí? Y cuando ustedes quieran integrar una función impar de menos a de f de x, siendo f impar, que recuerden que f impar es esto, es integral a 0. Y por consiguiente, sin miedo a equivocarme, yo sé que esto va a ser por esta función es impar, ¿sí? Suma de impares es impar. Entonces, se cumple esta propiedad, f de menos x es x, y cada vez que yo integro una función impar de menos a, yo sé que eso es 0. ¿Sí? Entonces, les pongo esto porque es bueno saber esas propiedades. Dicho eso, procedemos a calcular la coordenada z. Ya no necesitamos nada de esto. Salvo el hecho de que, también no lo había borrado, salvo el hecho de que la curva es t, coseno de t, seno de t, y va de menos pi a pi. Ahora, la coordenada z, igual que la coordenada x, es 1 sobre la masa, que acá tenemos la masa, de la integral de menos pi a pi, bueno, mejor pongámoslo como de la integral de sobre la curva de sigma de z por la densidad de diferencial de longitud de arco. Ahora sí, pasando esto al intervalo, la integral de menos pi a pi, z pasando de términos de t, de hecho sabemos que es seno de t, ¿cierto? Rho sabemos muy bien que es t cuadrado más 1, porque lo calculamos, lo que hicimos calculando cuando calculamos la masa, y diferencial de longitud de arco es raíz de 2 por dt. Esto es la longitud de arco, como pueden verlo aquí en rojito. T cuadrado más 1 es la densidad, igual que hicimos en el otro, y seno de t z. Ahora, el problema es que, bueno, sacando de raíz de 2, el problema es que yo no sé si esta función es impar, a diferencia del ejercicio anterior. No, miento, sí sabemos. Seno
nosotros sabemos que nosotros sabemos que c no es impar y t cuadrado es par y seno de t cuadrado es impar, y nosotros sabemos que impar por par da impar, ¿cierto? Simplemente, incluso lo pueden verificar directamente, reemplazan menos t acá, es decir que toda esta función seno de t cuadrado más seno de t, de hecho es par, cumple la propiedad de que f de x menos x es menos f de x, y por la propiedad que tenía por allá, ¿sí? Recuerden, integral de menos a de una función impar es 0. Entonces, sin miedo a equivocarme, todo esto es 0. Dando así por terminado el ejercicio, usando la propiedad de la imparidad.